Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de hoy. Es miércoles, está conmigo el doctor Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Carlos? ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Está Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Creo que la nota de mañana tendría que ser esta denuncia en 4 o 5 tweets de Javier Corral, en donde dice: hace 2 semanas que las fuerzas federales de seguridad ya no venían a las reuniones de coordinación estatal, pero ayer Alfonso Durazo en la noche me dijo que ya no van a venir, que va a haber mesas de seguridad en Chihuahua de lo federal y que si yo quiero hacer las mías, que haga las mías, y que todo esto es en reacción a lo que está pasando con el agua y la presa. Porque dice Corral, le dice Durazo, a nosotros nos toca guardar la presa y estar con ustedes en la misma mesa no funciona, va a crear más tensiones. Y dice Corral en sus tweets, creo que con algo de razón, caray, la coordinación tal cual. Abro con esto para hablar de un desencuentro más con gobernadores. Vinieron solo 20 de 32 a ver al secretario de Hacienda hace unos días. Y para hablar de estas oposiciones a contrapesos, es la semana en que Ricardo Anaya regresa. Pero me parece que estas tensiones empiezan a tener nombres, apellidos. Y lo de Corral es grave, pues, porque después de haber presionado a los gobernadores años de que estuvieran en las mesas, ahora yo me voy porque tengo un lío político contigo. Empieza a haber más caritas oponiéndose, Héctor, ¿o no? Bueno, de ese lado sí. Y empiezan a aparecer lo que yo creo que van a ser actores fundamentales. Siempre lo son, pero lo van a ser mucho más en la elección del año entrante, que son los gobernadores, porque como es una elección básicamente local, incluso la federal, que es la de la Cámara de Diputados, tiene una índole pues muy marcadamente local, pues yo creo que los gobernadores van a estar jugando una partida de póker en la que les va la vida. Entonces me parece que van a estar muy presentes. Ahora, hay 2 cosas de más largo aliento, mucho más peligrosas en el sentido de la estabilidad política del país, que han estado presentes en estas situaciones que tú dices, de la molestia de muchos de los gobernadores, con 2 cosas. Con una situación de los repartos financieros de los recursos, que eso lo venimos oyendo mucho. Bueno, esa es una de las causas por las cuales los pleitos políticos llegan realmente a ser muy graves, las cuestiones fiscales. Y el otro aspecto es este que estás diciendo, que es el de la seguridad. Este es un pacto federal en el que, como ha sido queja también de muchos gobernadores, Juan, no sé, de que no han tenido el apoyo, por ejemplo el de Guanajuato, no han tenido el apoyo cabal de la federación para combatir a sus grupos delincuenciales locales, eso tiene una carga muy fuerte en términos de destruir los vínculos, la confianza, la fluidez del no muy funcional de por sí pacto federal y la relación de la federación con los estados. De manera que sí se están acercando, yo creo, tanto en lo fiscal como en el tema de la seguridad, con esta cuestión de hoy de Corral, a un terreno muy difícil, de gran conflictividad política y que históricamente conduce a grandes conflictos, no a pequeñas querellas. ¿Te acuerdas, Juan, que al principio del sexenio Enrique Alfaro fue el primero porque le querían poner de coordinador de seguridad a aquel entonces al hoy exdelegado federal en Jalisco que ponía las mesas y Alfaro dijo, entonces yo no voy? Fue el primer lío. Pero como bien dice Héctor, ha habido otros líos. El de Corral, oye, es muy grave porque pareciera que es como una sanción por una disputa política que tiene que ver con lo del agua, ¿no? Pero van apareciendo estos conflictos cada vez más grandes, ¿no? Claro, yo creo que la relación del presidente con los gobernadores ha sido una relación tremendamente accidentada, por decirlo de una manera, pero está llena de problemas, de ataques. El manejo propio de la pandemia ha sido muy problemático entre la federación y los gobiernos estatales, claro, incluido la Ciudad de México. Sí, sí. Por la prudencia propia de partido, identificación ideológica, no se ha hecho más grande. Pero, digamos, el problema ha sido latente ahí. Creo que Javier Corral, que es un hombre de muchas fobias y de pocas filias, tiene razón. Si el pacto federal no está basado en la seguridad,
¿En qué está basado? Absolutamente. Y en lo fiscal también. Exacto. Entonces está roto en una gran parte. Ese reclamo es legítimo. Corral es un hombre inteligente en ese sentido y sabe reclamar lo que está haciendo. Entonces estamos ante la revancha y la venganza como política pública de la presidencia de la República. ¿Sí? Porque al manejo, digamos, quizás un poco estridente que ha hecho el gobierno local de los percances en la prensa y del manejo del agua, que ciertamente era una responsabilidad federal, el manejo desatinado, pues bueno, la respuesta es retirar la seguridad pública, retirar al ejército, la policía federal. No, retirar la coordinación, por lo menos, ¿no? Porque lo que Durazo le dice, ya no vamos a ir a las mesas, ¿eh? Bueno, no los invitan a las juntas para ver qué se va a decidir en la seguridad. Exacto. Estamos llegando a ese nivel de desastre. A ver, añadimos entonces a estos dos problemas de la seguridad y de la fiscalidad, que suele dar lugar a choques muy graves entre los distintos niveles de gobierno en México, el tema propiamente del conflicto, que es un conflicto por el agua. Es decir, es un conflicto de esos que uno sabe que llevan a la gente involucrada a jugarse la vida por el recurso. Sabemos muy bien la intensidad que puede alcanzar un pleito mal dirimido de linderos o de recursos de agua o de cualquier otro tipo de insumo o de factor que es determinante para la vida productiva y para la vida tradicional de las comunidades. Entonces, yo creo que el presidente tiene razón cuando dice que esto tiene un trasfondo electoral y que está ya camino a la elección de 2021, desde luego, pero realmente reduce muchísimo el problema si lo reduce nada más a eso. No está viendo los otros elementos que además cruzan la frontera y van a dar a la presión y a la relación tensada con los Estados Unidos. Una relación fronteriza que siempre ha sido muy complicada. Entonces, si pones todo junto, realmente parece un pequeño polvorín político. Quiero pasar a otro tema nada más en los últimos 5 minutos. ¿Cómo estarán viendo los panistas este extraño regreso de Ricardo Anaya? Digo extraño porque es sin ellos, digo extraño porque es a través de un libro y en las redes. Mira, no lo sé porque hace mucho que no tenemos reacciones del PAN de nada, ¿no? Así como nada. A ver, también se dice que Ricardo Anaya prefiere regresar solo que mal acompañado, quizás, no lo sé. Creo que es un poco un equívoco de Ricardo, ¿no? Él debiese regresar con el PAN y para el PAN. Creo que la oposición política que necesitamos es la institucional. Incluso el Estado le da dinero a la oposición para que haga su trabajo, ¿no? Para que sea partido político. Entonces, más allá de lo que podamos hacer en Twitter, en los desplegados, en tiendas de campaña, lo que pueda hacer la oposición en su lugar, necesitamos a gente en un partido político. Yo creo que Ricardo Anaya, con quien tuve abiertas y públicas diferencias, creo que es el líder que en este momento requiere Acción Nacional y requiere la oposición en México. ¿Que le va a ser difícil? Bueno, pues sí, seguramente ya le contestaron con otra averiguación, con una amenaza de congelarle las cuentas, pero a mí me parece que yo lo veo extraño, el regreso de Ricardo. Creo que se tardó mucho. No sé por qué dio tanto tiempo. Por eso digo, después de esos años de silencio. Sí, el liderazgo natural del opositor es el que pierde. El que queda en segundo lugar. Y Ricardo y Mir renunciaron a eso 2 años. Me parece muy bien, me parece legítimo y necesario que Ricardo regrese. Ahora, es curioso porque, a ver, Santiago Nieto da una declaración diciendo sí estamos investigando, pero si le escribes a Santiago Nieto y le das un nombre falso, también te va a decir que lo está investigando. Me importa más que hoy una pregunta en la mañanera, le hicieron la pregunta al presidente, el presidente no quiso contestar sobre Ricardo Anaya, nada. Y mira que ahora también al presidente le avientas un nombre y sobre él. Héctor, ¿cómo ves el regreso y qué debería hacer Ricardo Anaya en los próximos meses? Pues para demostrar que fue segundo lugar en una elección, pues, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, se está poniendo en campaña. Está
en un terreno, digamos, tan vacío de figuras opositoras, están tan aplacados los partidos que perdieron en 2018, está tan limpio el escenario que resulta que ahora la oposición son los periódicos y unos escritores y unas revistas, ¿no? No. Bueno, Ricardo Anaya lo que tiene por delante es, y tiene ventajas en este sentido, porque está vacío el escenario, es ocupar ese escenario y empezar a hacer lo que hace un líder de oposición. Que para decirlo claro, la verdad, este gobierno le deja mucho espacio a un buen líder de oposición. Porque las fallas de este gobierno son de tal tamaño que hasta sin querer te vuelves un crítico de él, nomás con enumerar las cifras y con describir los hechos, nomás con dar cuenta de las razones por las cuales este señor que estaba en lo de devolverle al pueblo lo robado y ahora resulta que se robaban lo que le habían devuelto al pueblo ahí mismo. Cualquier cosa es un pequeño festín para una lógica opositora. Y conocemos de Anaya, conocemos su elocuencia, conocemos su inteligencia, conocemos también su nervio político, y me parece que está en este momento ya representando algo, la presencia de una oposición que no existía antes de que él apareciera, pues salvo con las revistas, pero la verdad... ¿De la mano de un partido? Bueno, me parece evidente que si a alguien tiene que acercarse a ese partido es a Ricardo Anaya. Más digo, me parece que si el expresidente Calderón pusiera a un lado, y el propio Anaya, por cierto, pusieron a un lado las ofensas que se infringieron, del tamaño que hayan sido. Yo no conozco en detalle eso, pero me imagino que son muy serias, vistas las consecuencias. Si pactaran darse una saludada en un restaurante y sentarse a comer juntos, con Margarita, desde luego, la siguiente semana estaríamos viendo el principio cabal de una oposición política, profesional, al gobierno del presidente López Obrador. Se acabó el tiempo, pero con eso me voy a quedar, Juan. Ya está, con eso nos vamos. Se acabó el tiempo, qué sabroso. Bueno. Gracias, muchas gracias, Héctor. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Hasta luego.